Bueno. Van pasando, se van acomodando. A todos les vamos a ir pidiendo con tiempo que micrófonos que estén siempre en rojo. Así podemos disfrutar bien de la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir hoy a esta nueva reunión organizada por Antroposofía para Todos. En nombre de este grupo les damos la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Hoy nos toca charlar con uno de los grandes, con Mariano Casanets. Mariano, para quien no lo conoce, ha nacido en Buenos Aires en 1971, es casado, padre de 2 hijos, licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Estudió también música, canto, medicina china. Es amante de la montaña y la vida en carpa. Se ha consagrado sacerdote de la comunidad de cristianos en el año 2004. Luego de sus estudios en los seminarios de sacerdotes en Stuttgart y en Hamburgo, Alemania, trabajó en la comunidad de Buenos Aires y coordinó las actividades de la comunidad de cristianos en Córdoba. Desde septiembre del año 2019 está a cargo de la dirección del Seminario de Sacerdotes en Stuttgart. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Mariano, por aceptar estar hoy con nosotros y tener una charla contigo. Hay muchos temas que nos están como conmoviendo, nos están poniendo, como diría yo, casi en guardia, porque en realidad hay mucha preocupación entre nuestro grupo y en general aquí en Argentina y me imagino que en todo el mundo. Todo este tema nos está poniendo de una manera muy, muy especial. Y creo que charlas como las que estamos organizando y estamos teniendo nos pueden ayudar y mucho a todos. Así que nuevamente te doy la bienvenida, Mariano. Muchas gracias. A ver, aquí te voy a dar el audio. Fíjate si te llega. Te lo puedes dar desde ahí. Ahí está. Perfecto. Genial. Buen día, buenas tardes, Sergio, y a todos. Sí, porque nos acompaña gente de muchos lugares del mundo, incluso puede llegar a ser buenos días. En los grupos anteriores incluso teníamos gente de Australia, así que ahora, no sé, está como amaneciendo por ahí, que están con nosotros. Bueno, el título de la charla de hoy es ¿Hacia dónde vamos? Entonces, para poder ver un poco hacia dónde vamos, incluso conversando con Mariano, podríamos o tendríamos que empezar a decirnos o poder ver entre todos dónde estamos. Entonces, una manera de saber hacia dónde uno va a ir es dónde tiene puestos los pies en este momento, o sea, qué tipo de camino está siguiendo. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría preguntarte, Mariano, es ¿cómo estás viendo esta situación? O sea, ¿cómo podrías semblantear este momento que todos juntos estamos viviendo? O sea, ¿qué te llega? ¿Qué impresión nos podés brindar? Bueno, es una pregunta compleja, pero nos podemos ir acercando de a poquito.
Dale. Lo primero que me pareció cuando empezó toda esta situación es que algo que habíamos vivido algunos años atrás con otros anuncios de posibles pandemias, ahora se transformó en un verdadero movimiento global. Es decir, una preocupación recorrió toda la Tierra de una manera muy concreta y se transformó más que en un problema médico, en un problema social. Esa fue mi primera impresión. Lo que tenemos en este momento es un desafío social. Además tenemos un desafío médico, pero desafíos médicos fuimos teniendo siempre, muchos, diversos. Lo fuimos pudiendo como humanidad, digo, encarar, abarcar, y ahora se transformó este, digamos así, pretexto médico en una cuestión, un ejercicio social, llamémoslo, para no decir experimento porque queda un poco mal, pero lo digo igual. Es decir, lo que veo es que el problema que compartimos todos en este momento no es la enfermedad, sino la preocupación por cómo vamos a desarrollarnos en los vínculos sociales en la humanidad. Es decir, el problema no es si voy a estornudar más o menos, si me va a tocar morir de esta enfermedad o de otra, sino el problema es si el vecino se transforma en mi enemigo o en mi compañero de camino. Es decir, la revisión de los vínculos, la revisión de las identidades grupales, la aparición de nacionalismos, otra vez fuertemente, grupalismos de todo tipo. Es decir, lo que veo es que la sintomatología más fuerte está en la reconformación del organismo social global y no tanto en un problema médico. Como decía un niño el otro día, gritaba así, el virus es el miedo, el virus es el miedo. Y sí. El miedo me parece que es una de estas grandes sombras, ¿no? Que intentó ubicarse entre nosotros, lo digo así, intentó ocuparse y digamos de algún momento así incluso de mucho pensar, ¿no? Porque como tenemos más tiempo de estar confinados y estar en la casa y no pudiendo salir y demás, toda esta cosa de pensar mucho también nos hace encontrar con algunas emociones que creíamos que estaban superadas y en realidad no lo están. Y bueno, es como una especie de, a ver, puede llegar a ser como una especie de tortura, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para, digamos, porque esto lo estoy escuchando mucho por estos días, cómo se puede hacer para no pensar tanto, para empezar a soltar tanta cuestión emocional que incluso hasta puede llegar a ser paralizante para más de uno, ¿no? ¿De qué manera podemos abrir, ¿no? Correr estas ventanas entre un pensamiento y el otro para que el alma se exprese de otra forma? ¿Cómo se puede hacer? ¿Viste cómo hacen los médicos, Sergio? Que cuando uno llega al encuentro con el médico, con un problema y nadie sabe muy bien dónde está, los médicos hacen esa pregunta mágica. ¿Dónde le duele, señor? Para los que conocen la historia de Perceval, esa es la pregunta mágica. Es la pregunta que inicia la posibilidad de encontrar juntos dónde vamos a realizar el acto sanador. Y sin darme cuenta dónde duele, no voy a poder realizar un acto sanador pleno de sentido. Voy a hacer cosas, voy a probar, vamos a tantear, pero necesito encontrarme con el dolor de manera concreta. La emoción
que me inunda y me paraliza ocurre cuando el dolor se hace abstracto. Cuando uno le pregunta al organismo dónde duele, se hace concreto. Y al hacerse concreto se transforma en un lenguaje. Me dice cosas. Me indica a dónde prestar atención. Es un regalo de los dioses que podamos sentir dolor. Querer rechazar el dolor nos incapacita para llevar adelante actos llenos de sentido. Y a la pregunta entonces, ¿qué podríamos hacer para que el alma pueda realmente tornarse protagonista de lo que le está pasando? Es preguntarle a sí mismo, ¿dónde le duele, Señor? Y escuchar y aceptar la respuesta. Es como cuando uno reza, uno dice cosas, pero la mayor parte del trabajo al rezar está en escuchar, no en decir. Que viene como eco de lo que yo acabo de proponer. ¿Cómo resuena esto, digamos así, en el oído divino? Y nuestro cuerpo, en este caso, nuestra alma como intermediaria, es parte de ese organismo grande que resuena a mi pregunta, ¿dónde le duele, Señor? Y entonces me lo muestra. Y deja de ser general, abstracto, omnipotente sobre mí, el miedo y el dolor, y empieza a diversificarse. Me da inquietud el no ver a mis familiares. Ah, bueno, ese tema. Me preocupa no acceder a mis medicamentos. Me preocupa no poder darle el alimento a mi familia. ¿Dónde me duele? Y ahí vamos a poder ir descubriendo cuál es el propio llamado, el llamado que a uno le toca responder. Porque el problema del miedo es que se presenta como si fuese más poderoso que nosotros. Pero en realidad el miedo es parte de nosotros. Y en ese sentido podemos aceptarlo y preguntarle qué me está diciendo. ¿Miedo a qué? ¿A morir realmente? ¿Miedo a no poder tomar decisiones sobre mí mismo? Ajá. ¿A perder el poder sobre lo que es mío? Sobre lo que me toca diseñar, conformar y ofrecer. Miedo a dejar de crecer en mi emancipación de lo que antes decidía sobre mí. Miedo a tomar decisiones cuando me tocan. ¿A qué le tengo miedo en este momento? Y hacerse preguntas concretas. ¿Es a la muerte? Sí, me da mucho miedo a la muerte. Bueno, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? Alguien me dijo una vez, tengo tanta tristeza que lloraría durante 3 días si me entrego a esa tristeza. ¿Y qué pasa si lloras durante 3 días? Llorá durante 3 días. ¿Qué suponemos que puede pasar si ocurre lo que va a pasar? ¿Vamos a ser destruidos? ¿O vamos a salir transformados? Seguramente habrá un cambio en mí. Y un cambio en mí trae la incertidumbre de no saber cómo voy a estar. Pues bien, a la aventura. Miedo a ser diferente. Miedo a que el que yo suponía conocer se muestre en una faceta que me desagrada, ya sea familiar, amigo, vecino, político, admirado, que muestra otra faceta, etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas que nos podemos animar a hacernos en este momento y que van a
sacarle la lupa al mosquito. ¿Vieron alguna vez un mosquito con lupa? Es un monstruo. Saquémosle la lupa al mosquito. Así son los miedos. Y se van a poner chiquititos y en su lugar. Y entonces sabremos qué hacer con él. A tu pregunta, Sergio, ¿qué podemos hacer para que el alma vuelva a tener el poder sobre sí, la capacidad de acción? Yo diría, como se dice por ahí, escaparse para adelante, huir hacia adelante, no hacia atrás. Se me presenta algo en la conciencia, pues ir al encuentro. Tengo este miedo, voy al encuentro. Y le pregunto, ¿qué me estás diciendo? Y entonces recupero las riendas del proceso, me integro al proceso. Dejo de estar a merced de ese oleaje turbulento de emociones y empiezan a ser parte del colorido de mi alma, empieza a ser parte del lenguaje de mi sentir. Y no una bola gigante que me gustaría no tener, entonces mejor me anestesio. Es como la estrategia de antes que me maten me suicido. No funciona. Es que muchas Justo escuché veces, la canción, son tus emociones. a veces justo de eso te quería hablar, a veces la emoción o el conjunto de emociones se van como sumando tanto, que eso es casi como un efecto anestesiante, porque duele mucho y ese dolor es paralizante, ¿no? O sea, uno no se puede mover, está como abrumado. Yo quería traer la imagen justo de estos días en Buenos Aires, totalmente nublado, digamos de temprano, porque bueno, hay mucha niebla, hay mucha humedad, lo va a ver por una semana, pero también estamos un poco así, o sea, con tanta, incluso con tanta información, ¿no? Porque con tanta información, con tanta emoción, como que uno se puede llegar a abrumar y es difícil, puede llegar a ser difícil ordenarse. Claro está que enfrentar lo que sea, nos llama a tener un mayor y un mejor protagonismo, porque cada uno tiene que tener un protagonismo en la vida. No Bueno, hay un somos actores fenómeno, secundarios, ¿no? no, primarios, claramente. Y eso nos está mostrando esta crisis. ¿Se dieron cuenta de una cosa? Ayer lo hablaba con un grupo de jóvenes, muy interesante. Se nos dice que el individuo es un factor de riesgo para el grupo en este momento. ¿Sí? Si yo soy portador, contagiador, digamos, de algo, pongo en riesgo al grupo de una manera bastante violenta, exponencial. Pues qué interesante, el grupo es hipersensible a mí. Demos vuelta a la situación. Esto significa que cada individuo tiene la capacidad de transformar de manera exponencial al grupo. Ajá. El individuo como factor de riesgo me muestra la potencia del individuo. Entonces, ¿qué hago? Lo acepto y estornudo para donde quiero estornudar. Si quiero que se alejen los de allá, estornudo para allá. Y si quiero que se alejen los de allá, estornudo para allá. Tengo el poder como individuo de llevar adelante actos que modifican al grupo hipersensible a mí. Es fantástico. Ahora, por supuesto, me toca elegir cuál va a ser mi estornudo. ¿De qué manera voy yo a ir hacia el grupo sabiendo que el grupo va a reaccionar ante mí? Eso nos está mostrando también esta crisis. El individuo es un factor de transformación fuerte del grupo. Solo que se está viendo el aspecto negativo de la cuestión, pero el fenómeno básico es el mismo. Sabemos, los que trabajamos con el estudio profundo del ser humano, que la salud también se contagia. El pensamiento salutogenético.
¿Qué pasaría si empezamos a estornudar salud para todos lados? Elijo cuál va a ser mi acto salutogenético de hoy y lo realizo. Hay que ver de qué manera ese acto es un catalizador de procesos en el grupo cuando el grupo está obsesionado con que voy a estornudar. Por ahí, en lugar de estornudar, hacemos una charla en internet. Seguramente no habrá una explosión de alegría en el universo, o sí. Dejémoslo abierto y hagamos el acto salutogenético y que el grupo haga su parte. Vamos a la aventura también de no saber cómo va a reaccionar el grupo. Pero elijo cuál es mi acto lleno de sentido de hoy, sabiendo que esta situación me enseñó que el grupo percibe al individuo. Y esto es nuevo. Antes el grupo conformaba al individuo. Ahora nos dimos cuenta que el individuo es un factor desestabilizante del grupo. Es un fruto evolutivo positivo este. Justamente estamos en la época donde el ser humano está llamado a hacerse cargo de su propia potencia, de realizar actos plenos de sentido. Ese es el contenido de esta época. Y vemos también cómo está siendo atacada esa capacidad. Tenés que obedecer, no ser creativo. No, yo quiero ser creativo. Es decir, voy a elegir yo el acto a realizar hoy. Y lo voy a ofrecer como un regalo al grupo, sabiendo que el grupo es sensible. Ahí tenemos una dinámica que nos enseña esta situación en relación al proceso vital social. Cómo se contagia salud o enfermedad en lo social. Y Rudolf Steiner, ya que estamos, lo nombramos porque estamos en Antroposofía para Todos, al querido maestro. Rudolf Steiner explicó una cosa muy maravillosa. A él le gustaba mucho explicar cuáles son los fenómenos fundamentales de fenómenos secundarios. Entonces uno entiende muchas cosas. Una vez leí lo siguiente: contagio no es otra cosa que imitación. Contagio es imitar lo que le pasa al otro. Y si uno no lo quiere imitar, interesantemente, incluso en enfermedades virales violentas, como fue la viruela en su momento, no ocurre contagio. Hay lugares donde Steiner, en charlas con médicos, dialogan sobre este fenómeno. Y él cuenta una experiencia propia acerca, creo que es el GA, el tomo de la obra completa número 314, si mal no recuerdo, que lo leí hace poquito, conversaciones con médicos. Ajá. Y le preguntan acerca de este fenómeno de contagio. Gracias, Amalia, que pusiste GA 314. Y entonces, él dice que si uno observa la situación de la persona enferma de manera objetiva, es decir, sin vincularla subjetivamente con uno mismo, no ocurre contagio. Hay que tener cierta fuerza anímica para eso, claramente. Pues los médicos están llamados a desarrollarlas, esas fuerzas. Los maestros también, de hecho pasa. Yo siempre me pregunté, ¿por qué no se enferman los médicos de todo lo que le escupen los pacientes? Porque no se relacionan subjetivamente con lo que le está pasando al paciente. Se relacionan objetivamente, lo que no significa sin amor y sin cuidado. Con profundo amor y respeto humano, pero no de manera personal. Y este es un fenómeno que conocemos, no hace falta ir a buscarlo a ningún lugar raro. Lo conocemos, este fenómeno, pasa con los maestros también, con los sacerdotes. Cada vez que termina la celebración del acto de consagración del hombre,
la misa en la comunidad de cristianos, el sacerdote celebrante termina de beber todo lo que queda en el cáliz del que han tomado las 50 o 100 personas que comulgaron en la iglesia, que yo no les hice ningún test antes de entrar. ¿Me enfermé alguna vez de todo eso? No. Seguía con mis ciclos de resfríos de siempre, míos propios de siempre. Y me enteraba, tal tuvo no sé qué, tal tuvo no sé qué otra cosa. Nunca ocurrió, y no conozco ningún colega al que le haya pasado, y este es un tema que charlamos mucho, al que le haya pasado que de repente por celebrar semanalmente o varias veces en la semana no puede salir de estar enfermo o que se enferma de todo lo que todos los demás tienen. No ocurre, no ocurre así. Y debemos asumir el conocimiento ganado acerca de los procesos de contagio. Si yo estoy expuesto a un entorno, eso no determina mi respuesta al entorno. Ya hubo la contienda entre Pasteur y otros, Béjam y otros, que discutían sobre qué era más importante, si el patógeno o el entorno en el que el patógeno se presenta. El cuerpo, mi vida social, mis pensamientos, sentimientos. Por eso me encantó que ese niño decía, el virus es el miedo, porque la predisposición a enfermarse de algo ocurre a través del miedo. Cuando uno se vulnera a sí mismo y toma como una cuestión personal el encuentro con el otro en ese sentido. Cuando cedemos el poder a la circunstancia y dejamos de ser protagonistas, obedecemos al virus. El virus está, me tengo que enfermar. Me lo creí. No, no, no. El pensamiento salutogenético justamente consiste en preguntarse por qué no se enferma el 20% de la población en una epidemia, no solamente por qué se enferma el 80%. Y ver qué está pasando allí. Hay otro ciclo de conferencias donde Steiner trabaja el mismo tema, en algunas conferencias, las primeras, que se llama Moral Teosófica, el ciclo en alemán, es el GA número 52, creo. En castellano hay un extracto de ese ciclo que está editado aparte con esas conferencias, que se llama Ética y Moral. Es un muy buen libro para este momento. Ética y Moral. Y ahí Steiner se pregunta, ¿por qué Francisco de Asís, investiga sobre su vida, por qué Francisco de Asís no se enfermaba cuando estaba atendiendo a los leprosos? Y la respuesta a la que encuentra Steiner en la investigación es por su potencia moral. La potencia moral de Francisco hacía que no imitara la enfermedad, sino que invitara a los enfermos a imitar salud, contagiaba salud. Y este es un fenómeno que podemos tomar muy en serio. Somos factores de transformación del grupo tan riesgosos como cuando estornudamos, cuando contagiamos salud, cuando invitamos a los demás desde nuestro impulso moral de hacer un acto pleno de sentido a la salud. Y la salud tiene una apariencia diferente en cada uno de nosotros, porque justamente se trata de cómo el protagonista se relaciona con su entorno. En cada uno de nosotros es una historia nueva. No somos estandarizables los seres humanos. Por eso, y lo voy a decir con toda claridad porque es lo que pienso, no funciona la vacunación. Porque no somos máquinas. No somos estandarizables los seres humanos. Y tampoco funciona alguna estrategia de salud generalizada.
Steiner decía, cuando tenemos una epidemia no sirve para nada hacer estadísticas. Necesitamos mirar a cada uno de los enfermos, incluso en epidemias. ¿Tenemos el coraje de hacerlo? La pregunta es si estamos dispuestos a amar a cada ser humano o lo vamos a poner utilitariamente al servicio del grupo de una manera abstracta. No vamos a poder construir una vida social saludable si no aprendemos el valor de cada ser humano. Ayer en la charla con estos jóvenes nos preguntábamos cómo sería una sociedad de personas que se consideraran mutuamente así. Y de repente hubo una especie de ola de entusiasmo. Qué interesante sería la vida social entre personas que se consideraran mutuamente importantes. Y no, bueno, daños colaterales. Un par van a sufrir, pero tenemos que cuidar a todos. Espera. Esos otros son tan valiosos como los demás. ¿O hay alguna diferencia? ¿O hay seres humanos más valiosos que otros? Son estas preguntas las que nos está tocando a la puerta esta crisis. Y son estas preguntas, mejor dicho, las respuestas a estas preguntas, que cada uno pueda darle, la que nos va a llevar adelante a través de esta crisis. Y ahí cada uno de nosotros, todas estas ventanitas que estoy viendo, son espejitos. Pónganse donde están ustedes, déjenme de ver a mí. Cada uno, mírese y pregúntese qué quiere hacer con esto. De esa respuesta depende lo que vaya a pasar con la humanidad. Irritemos al grupo. Me viene la imagen esta, no sé en qué lugar, ¿no? Vos me vas a decir bien. Digamos, del Evangelio está esto de ser fermentos de la masa, ¿no? En algún lugar estaba, no sé, uno de los evangelios hablaba. Y cada uno tiene esa capacidad y esa posibilidad. Y justamente acá, por estos días, se escucha lo opuesto. O sea, si uno está más en lo que no es cada persona, y si uno está más en lo grupal y mucho menos en lo individual, con esta riqueza, así como claramente nos la estás diciendo, bueno, vamos a escuchar algo así como lo que se llama la inmunidad de rebaño. O sea, cuando haya unos cuantos que hayan superado esto, entre comillas, el rebaño va a ser que, no sé, que empecemos a avanzar de fase o que el R0 y toda esta cuestión así como estadística. Pero cuando hablabas, me venía esto de que estas epidemias, ¿no?, se vienen repitiendo más o menos cada 100 años. Yo había escuchado que 1720, 1820, 1918 la gripe española. Entonces, pareciera ser que hay algo de mucho de esto que estás comentando que no hemos aprendido, aunque yo creo que esta situación, claro, yo no estuve en 1918, ¿no? Pero esta situación es como demasiado intensa, tiene un aspecto de ser muy única, un aspecto de ser muy que a todos nos va a marcar un antes y un después. Entonces, esta es esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de vernos y de ayudarnos y saber que, como bien decís, hasta el último ser del último lugar, del más recóndito lugar, aunque sea de una selva africana, ese ser es maravilloso para todos. Todos somos maravillosos para todos y todos tenemos que escucharnos, potenciarnos, cuidarnos e ir hacia adelante. Muy, muy interesante esto que vos decís de ir hacia adelante, ¿no? Porque en estos momentos en los que este tema del confinamiento se viene como estirando, se estira, y entonces primero era cada 15 días, ahora fueron 21, y yo escuché ayer en un informativo que decía, pero nos animamos a estar así hasta el 15 de septiembre, entonces parece como que todo se va como extendiendo. Poder mirar hacia adelante y apuntar los pasos de cada uno, hacia el futuro que cada uno pueda tener, y es lo mejor que se puede hacer, porque eso es también una invitación a tener protagonismo,
cada uno protagonista de su propio destino, ¿no? Porque si no, bueno, a ver, parece que esto, a ver si lo podemos ver, ¿es la maldición de los dioses tener que pasar por algo así? ¿Hay una consecuencia a algo? ¿O es un hecho nuevo? No creo que sea un hecho nuevo. Hace 100 años tuvimos las 2 guerras mundiales con las cuales intentamos resolver problemas como humanidad. En el medio tuvimos esta gripe española. La pregunta es si queremos resolver otra vez así o aprendimos. Este es un siglo muy interesante el que pasó porque quizás por primera vez en la historia de la humanidad, la gente normal, todos nosotros, pudimos revisar la historia de una u otra manera. Eso no había ocurrido antes, que la gente normal pudo hacer eso. Se vivía más de manera local. Y ahora todos tenemos la posibilidad de ver lo que nos pasó como humanidad y de tomar decisiones. Si queremos volver a generar una situación así, para intentar resolver un problema que ya sabemos que de esa manera no se solucionó. Como decía Einstein, la estupidez consiste en querer resolver un problema realizando lo mismo que decimos tantas veces sin poder resolverlo, suponiendo que ahora va a tener un efecto diferente. Entonces, por supuesto que vemos cierto tipo de ritmos. Hay una especie de, yo le llamo mamut, el cuerpo de costumbres de la humanidad, en mamut que va evolucionando, se va transformando, pero puede llegar a ser un elefante al que podamos, en el mejor sentido de la palabra, domesticar. Es decir, agregarle el señorío, eso significa domesticar. Y una vez me di cuenta que para mover un mamut, muchos ya lo escucharon, disculpen, lo digo siempre, es mucho más fácil hacerle cosquillas que empujarlo. Solo que hay que encontrar dónde están los lugares sensibles del mamut, que es esta grupalidad gigante, ¿no?, de costumbres. Y animarse a ir ahí y hacerle una cosquilla. Puede ser que sea el pelito de la oreja, es difícil subirse hasta ahí. Pero si lo descubrí, quizás me puedo animar e ir hasta allí y decirle una poesía o contarle un cuento en el oído, a ver qué pasa. Es decir, tenemos la oportunidad, si es que nos hacemos a la aventura, de que no nos pase otra vez lo mismo, de que no supongamos que el país de al lado es mi enemigo, el vecino de al lado es mi enemigo. El vecino que es médico y va a trabajar todos los días, ahora es factor de riesgo para mí, no entres a mi casa. ¿Se acuerdan? Esa locura. ¿Qué nos pasó? ¿Cuándo aprendimos eso? De tal manera que ahora respondemos a esta situación de esa manera. ¿Qué factores culturales queremos desarrollar de acá en adelante? Son preguntas muy serias. Yo lo que veo es que, ahora lo digo de manera un poco fuerte, la vida republicana, democrática está en riesgo de tornarse una tiranía estatal en el mundo entero, incluso acá, en Alemania. Y mi pregunta es, ¿de qué manera vamos a volver a creer en nosotros democráticamente? El factor democrático primario es el individuo libre. La masa no es pueblo, es masa. Pueblo son muchos individuos. Y para eso esos individuos tienen que tener la capacidad de tomar decisiones en libertad. Factor sine qua non para el desarrollo de la democracia real y no nominal. Mi pregunta concreta para hacerle una cosquilla fuerte al mamut es:
¿Dónde puedo aportar a que se desarrolle la posibilidad de que cada ser humano decida en libertad? Esa es mi pregunta. Si me digan, ¿qué querés hacer en la vida? Yo les digo, generar espacios para que el ser humano pueda decidir en libertad. Pero decímelo otra vez. Bueno, generar espacios para que el ser humano pueda decidir en libertad. Entonces vamos a tener grupos poderosos, solidarios. ¿Saben lo que significa amar? Ahora podemos hacer un concurso. Definiciones de amor. Yo voy a dar una. Amar significa poner la propia libertad al servicio de generar libertad de otro. Repito, amar es la capacidad de poner la propia libertad al servicio de generar libertad para otro. Es un arquetipo del amor este, porque cualquier otro amor tiene que ver con alimentarme a mí con el otro. Yo me alimento del otro. Ofrecerle al otro libertad, en el sentido más profundo de la palabra, no soltar. Soltar no es liberar. Ofrecer libertad hace que nos podamos reencontrar, es un proceso de nacimiento en lo social. No hay posibilidad de reencuentro si no hay liberación mutua. Amar es poner la propia libertad al servicio de la de otro. Y si le vamos preguntando a la vida con esta frase cómo nos va, quizás podamos tomar un par de decisiones. Es decir, yo voy a poder empezar a realizar mi libertad cuando empiece a trabajar para la libertad de los demás. No voy a lograr mi libertad exigiéndosela a los demás. Voy a ganar libertad cuando se la ofrezca a los demás. Lo mismo vale para todas las grandes virtudes. Se multiplican cuando se dan y no cuando se reclaman. Por supuesto, el reclamo aparece cuando uno siente que es avasallado por el otro. Sí, alto. Listo. ¿Y ahora qué? Y estamos en ese momento donde nos sentimos avasallados, estamos haciendo así, alto, basta, basta. Quiero poder volver a estar activo, protagonista de mi vida. Lo que yo veo en este momento como una gran ola de tristeza es la imposibilidad de tomar decisiones sobre la propia vida y las propias acciones. Tal cual. Eso va a traer luego consecuencias. De eso ya se está hablando en muchos lugares. Impotencia, dice Patricia, gracias. Pero una impotencia con minúscula. Hay otra que es con mayúscula, que es muy linda. Sí. Realmente yo quiero elegir mi acto. Y mi acto puede ser también un acto en estas circunstancias. Mandela en la cárcel, 20 y pico de años en la cárcel. Su acto fue recordarse a sí mismo quién él quería ser todos los días. Y pudo ser. Porque pudo conservar la soberanía sobre sí mismo. Las circunstancias eran imposibles. Él no podía salir de la cárcel. ¿Alguien se anima a hacer la prueba a 20 y pico de años encerrado y ver qué pasa? Ya hasta septiembre es un montón, ¿no? Son las circunstancias, pero podemos siempre elegir quién quiero ser. Y el próximo acto, ya sea recordármelo a mí mismo o decírselo a otro, lo elijo en libertad. Y lo realizo.
así de chiquito, aparentemente chiquito como pueda ser. En ese sentido, si empiezo a pasar las páginas de este libro virtual que tenemos frente a nosotros y miro a todas estas imágenes de personas Ujú. y me trato de imaginar quiénes son todos los que están ahí, me da unas ganas de encontrarme. Resulta de una aventura humanitaria hermosa. ¿Qué podría pasar si nos contagiamos eso? Bueno, voy a volver así te veo, Sergio. Ah, muy bien, está muy bien. Bueno, maravilloso, ¿no? Maravilloso este punto, ¿no? Este punto que estás justamente ahora tocando, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado, sí, tenemos esto del libre albedrío, sí, estamos llamados a ser libres. Entonces, una de las preguntas que muchas veces he escuchado y que te podría ahora trasladar es esto de, digamos, así como lo planteás, ¿no? De la libertad, ¿lo pones desde el pensar, desde el sentir o en los tres aspectos, el pensar, el sentir y el hacer? ¿A dónde somos más libres o de qué manera podemos ser mejor libres? Y en todo caso, ¿cómo nos liberamos? Perdón, me Es nace hermoso. preguntarte. A ver, libertad en el pensar se dice honestidad. Cuando soy preso de mis opiniones, pierdo libertad. Cuando busco verdades, me libero. En el pensar, la libertad ocurre a través de la honestidad. En su gran libro de trabajo interior de Rudolf Steiner, que se llama ¿Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores?, él inicia la descripción de un camino genuino, concreto, realista de transformación propia, con lo que él llama el sendero de la veneración o de la devoción. Y describe veneración y devoción a qué. Y dice explícitamente a la verdad. Esto es lo que yo llamo honestidad. Es decir, estar dispuestos a que la realidad nos corrija. Y nuestro pensar es esa capacidad que hace eso. Nuestro pensar es la capacidad que tenemos de dejarnos corregir por la realidad. Nuestro pensar no es una herramienta para generar opiniones. Ese es un problema. Hay una parte de nosotros que es opinóloga. Esa es la que se enamora de las pequeñitas verdades reconocidas. ¿Y qué pasa si aparece una otra que nos corrige? O que nos expande. Pero yo tenía mi opinión. Bueno, crece, te dice la honestidad. Ahora vas a tener una verdad mayor que integra la anterior. Estamos en el año de Hegel, que había vivido acá en Stuttgart, que retomó el impulso de Tomás de Aquino, escolástico, donde el método de estudio consistía en que una persona exponía la verdad encontrada por él, otra persona exponía otra verdad encontrada que tenía contradicciones con la anterior, y a esto se lo llamaba en latín tesis y antitesis. Tenemos que recordar que una antitesis es una tesis también. No es una mentira. Es otra tesis que se pone enfrente. Y cuando ambas tienen contradicciones, no dejan de ser verdad. Solo que lo que estos maestros hacían era intercambiárselas, cada uno tenía que estudiar la del otro y entenderla.
Una vez que la entendieran, ¿qué pasaba? Cada uno tenía las dos verdades contradictorias en sí mismo ahora. Ya no había motivo para discutir entre sí, dejaban de ser opinión y los transformaba la dialéctica hegeliana, gracias, tal ¿verdad? cual, los transformaba en compañeros de búsqueda, porque ambos tenían el mismo problema. Y esta actividad de buscar juntos una verdad superadora es lo que se llama síntesis. Síntesis no es la mezcla de las dos tesis contradictorias, es la búsqueda conjunta de una verdad superadora. Este es el desafío Habiendo en el evolucionado. pensar. Este es el desafío en el pensar. Tomás de Aquino era algo impresionante. Y Habiendo Hegel lo evolucionado. retoma y lo sigue desarrollando. Habiendo evolucionado, porque tenías la tesis, la antítesis y la síntesis como un camino ya evolutivo Sí, que tomaba las dos y se nutría de las dos. Y sí, no se quedaba en la confrontación entre las dos. Este es uno de los problemas que ahora tenemos todos. tal cual. Confrontarnos, encontrarnos con un factor disidente, encontrarnos con opiniones que van unos por un lado, otros para el otro. Entonces, ¿de qué manera todos podemos tener como humanidad una fuerza para ir para adelante cuando hay un grupo que va para acá, otro grupo que va para allá? Entonces nos estamos como tironeando y no tendríamos que estar así. Y en este momento estamos viendo justamente que hay luchas de opinión, no Eso. búsqueda de la verdad, en todos lados, en todos los aspectos y ámbitos de la toma de decisiones. Entonces, una lucha de opinión deriva en una lucha de poder, siempre, porque no se puede resolver en ese nivel, se resuelve en el nivel de la síntesis, no en el nivel de la tesis, antítesis, de la confrontación. Habiendo asumido la tesis y la antítesis. Por Si no, no. eso, hoy en día, en este momento, hay muchos científicos del mundo diciendo, necesitamos un diálogo científico serio, ponernos a buscar juntos las verdades detrás de este fenómeno y dejar de tomar decisiones desde espacios de poder, sino tomarlas al servicio de la verdad, juntos. Lo que no significa mezcolanzados. Eso en el pensar, sigamos. Sigamos. La libertad en el sentir la hablamos al principio. Uh-huh. Preguntarle a mis sentimientos y emociones qué están diciendo. Transformarlos en un lenguaje para que dejen de ser una presión nada más. ¿Y con qué herramienta lo hacemos? Con el pensar, que busca verdades. Porque puede ser que una emoción me diga algo incómodo. Entonces necesitamos pensar honestamente nuestro sentir, que nos da tanta información valiosa y nos hace ver qué es lo que realmente nos importa y lo que no. Y en la voluntad, ¿cómo logramos la libertad? En realidad es bastante sencillo. Introduciendo la verdad reconocida en mi amor. Amar tanto la verdad reconocida que se transforma en el contenido de mi voluntad. La voluntad de por sí no es libre, es liberada por la honestidad. Y cuando mi voluntad se llena del contenido para realizar la acción de mis verdades amadas, a las que Steiner llamaba ideales, entonces mi voluntad es libre. Y no hay ninguna fuerza del universo que me pueda quebrar esa certeza. Es lo que le pasó a Mandela. No había fuerza del universo que pudiera decirle que lo que él amaba como verdad y llenaba su voluntad no era cierto. Él no podía realizarla por las circunstancias, pero nunca dejó de amarla, nunca dejó de ser el contenido de su voluntad. Fue creciendo, se fue transformando, se fue haciendo cada vez más poderosa.
Y así las decisiones de un ser humano, cuando son libres, se transforman en una ley para el mundo. Si uno mirara a la humanidad desde la perspectiva de los ángeles, digamos, los ángeles están esperando que los seres humanos tomemos decisiones en libertad. Recién ahí nos toman en serio. Hasta que no lo hacemos, estamos en la rueda de causas y consecuencias. Cuando tomamos una decisión en libertad, somos causa, no consecuencia. Esto es lo que está en el fondo del concepto de Dharma hindú. Es lo que resuelve el problema, digamos así, del karma. Lo que transforma las leyes de causa y consecuencia del pasado al presente en una ley de causa-consecuencia del presente al futuro. Porque recién cuando tomo una decisión en libertad, ocurre una nueva causa en el presente. Antes no. Antes eran siempre consecuencias del pasado. Lo que genera una transformación en el tejido del karma de mañana son las decisiones libres de hoy. Entonces el karma de mañana va a tener un ingrediente sanador. Doy un ejemplo. Festejé mi cumpleaños ayer, inventemos, no cumpleaños ayer, no importa. Ayer fue mi no cumpleaños, como decía, Mafalda era. Bueno, no, ¿quién era? No me acuerdo quién. Bueno, había una que decía festejemos nuestro no cumpleaños. No cumpleaños, no sé, a ver, ¿quién dice Alicia acá? en el País de las Maravillas. Gracias. Mafalda es Alicia. Bueno. Y entonces, ayer fue mi no cumpleaños, hice una fiesta a la noche, estaba muy cansado y dejé toda la cocina sucia. Feliz cumpleaños, Sandra, que cumpliste 49 ayer. Bueno. Y me voy a dormir. Y me levanto, ¿vieron que hay un ratito donde no sabemos ni dónde estamos ni quiénes somos? Bueno, nos pasa cuando volvemos a nacer. Igual. Hasta que nos volvemos a acordar quiénes éramos, quiénes queríamos ser. Y entonces, claro, fíjense, en la habitación está toda la ropa tirada en el piso. Primera consecuencia del karma. Me encuentro con las consecuencias de mi último acto de ayer. Inmediatamente. Y digo, ¿quién tiró todo esto acá? Me pruebo la ropa y me doy cuenta que me va. Ah, era mía. ¿Habré sido yo? Bueno, no sé, pero por lo menos me doy cuenta que tiene que ver algo conmigo. Ese es el primer paso. Ahora, ya sabemos que en la cocina está esperando lo próximo. Yo ni lo sé todavía, porque ni me acuerdo. Pero consecuencias del pasado me esperan en el futuro, en el próximo minuto. Pero es muy interesante, miren lo que puede llegar a pasar. Que alguien más viva en la casa y haya ido más temprano a la cocina. Y haya tenido una acción libre, compasiva, y haya lavado. Entonces yo de repente tengo así nociones de mi vida anterior, o sea, de ayer, me digo, lo que me espera en la cocina. Voy a la cocina, con coraje, abro, y ¿qué veo? Momento. Esto no estaba así. ¿Qué pasó? Hubo otro que intervino en mi karma. Hubo otro que introdujo una nueva causa en mi red de consecuencias. Eso se llama solidaridad. Y así vamos tejiéndonos unos con otros a lo largo del tiempo. Cada acto que cada uno de nosotros realice al servicio de otro modifica un montón de consecuencias hacia el futuro. Esta es otro tipo de hipersensibilidad a la acción de un individuo.
En la física hay un fenómeno que se llama hipersensibilidad caótica. Poéticamente, no se puede acariciar una flor sin que se estremezca una estrella. Pequeños actos tienen grandes consecuencias. Hipersensibilidad caótica se llama. Realizo un acto humilde y yo sé que este acto humilde va a ir creciendo en sus consecuencias. No sé hasta dónde. Yo me encontré con la antroposofía en la Argentina. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue posible? Es más, me encontré de la manera menos pensada, menos lógica. ¿Cómo es posible que un acto que se realizó en la otra punta del mundo, 100 años antes que yo naciera, por ejemplo, fuese para mí tan importante y tan trascendente? ¿Cómo es posible que un acto que ocurrió hace 2000 años tenga consecuencias tan enormes? ¿Cómo es posible que un acto que ocurrió en la época del Génesis tenga consecuencias tan enormes? Y sigamos teniendo que ver con él. Cada acto libre es un factor de cambio del todo, concreto y real. Solo que tenemos un poquito de apuro. ¿Saben por qué? Por vanidad, porque queremos que el mundo nos devuelva enseguida la gratitud de que fuimos nosotros los que transformamos el mundo. El aplauso. Y si nos deja de importar y realizamos el acto y lo ofrendamos, puede ser que el otro ser humano haga lo mismo conmigo. Y entonces empiece a vivir lo que Steiner llamaba la ley social fundamental, que es que cada uno de nosotros se dé cuenta de una vez por todas que vive gracias a los actos de los demás. Si uno revisara todo lo que hoy tuvo a disposición del mundo y que de todo eso fue producto de uno mismo, se llevaría un par de sorpresas. Tenemos que agradecerle a la gente de Zoom, por ejemplo. ¿Cierto? A Sergio, que tuvo esta idea. A cada uno que se le ocurrió hoy, no sé, tantas cosas. A mi familia que me deja este ratito acá. A los que me permitieron comprar este aparato con el que estamos trabajando. Realmente, si empiezo a pensar qué hice yo y qué hicieron los demás para que yo hoy pueda hacer lo que hago, creo que me quedo muy chiquitito. Y yo seré parte de la red de contribuciones de los demás, seguramente. Bueno, esta red de gratitud y de ofrenda es la que construye los grupos nuevos. No es una red de dependencia, sino que es una red de mutuo servicio. Esto es lo que antes decíamos acerca de que la libertad se realiza en dar libertad. Mi libertad la realizo en el momento que decido un acto de servicio. Sí, me restringe, claro. Me voy a levantar a esa hora para hacer lo que yo mismo me impongo. En eso se realiza mi libertad. La pregunta es si esta situación del coronavirus nos va a transformar en Reyes Magos o vamos a creernos esta farsa de la impotencia con minúscula. Yo creo que este es el desafío de esta crisis. Y además, no es que la suerte esté echada. No es que el guión ya está escrito. No es que todo va a precipitar y que cada uno se va a acomodar en su sillón para contemplar cómo
todo esto de una buena vez por todas, alguno lo va a resolver. En realidad lo tenemos que resolver entre todos. O sea, está planteado el nudo de la cuestión. Ahora nos toca a todos y a cada uno desanudar, arremangarnos y desanudar. Tarea no fácil, ¿no? Sí. Muy interesante esto que estás contando, Mariano. Incluso me venía la idea cuando mencionaste el Dharma, ¿no? El Dharma es como una especie de cuestión liberadora, ¿no? Es como pareciera ser, bueno, ¿no? Me viene también la analogía cuando Cristo cargaba con la cruz y de repente vino alguien que creo que era Juan, no sé, un amigo de él, José de Arimatea, me parece, y él le llevó la cruz un momento. Entonces es como que encontró en el tremendo sufrimiento que tenía algo que le alivió. O sea, una persona que vino como una especie de futuro y le alivió, le sacó parte de todo ese dolor que tenía. Un poquito nomás. Pero bueno, eso, ¿no? Y que toda esa cuestión también está, o sea, no es que está todo ya, ¿no? Como finiquitado. O sea, tenemos Para nada. una gran oportunidad y bueno, no está echada la suerte. O sea, cada uno tiene que ver de qué manera, cómo, pero fundamentalmente en conjunto y haciendo, como bien decís, un acto de libertad que también es entrega, entregando todo y haciendo que todos seamos libres de esa manera. Muy, Tal muy, cual. En el muy buena. pasado, Sí, decime. pocos elegían para muchos de manera saludable, natural, iniciados, reyes. Ahora esto se popularizó. Y el caos que estamos viviendo tiene que ver con que cada uno quiere, puede y le toca decidir. Está bien, es lógica esa incertidumbre y ese desorden, pero justamente intentar recurrir a las estrategias que venimos dejando en el pasado para resolver los problemas del futuro se va a transformar en un problema más grande. Uh-huh. Necesitamos asumir este momento de desorden para que se vuelva a ordenar a través de los nuevos lazos entre individuos libres. Alguien escribía recién qué es la impotencia con mayúscula, Sí, porque yo dije preguntaba. la impotencia con minúscula. Sí, claro. La impotencia con mayúscula es ese momento en que yo escucho la verdad del otro y no la entiendo, la antítesis. Entonces me rindo en mi búsqueda de sostener mi opinión y me entrego a comprender la realidad que el otro me muestra. Entonces crezco. Y la impotencia con mayúsculas se torna potencia, no se torna anulación. En el medio de todo lo que estamos charlando están también los arquetipos de lo que Steiner llama la trimembración social, que invito a todos a encontrarse con ella. En castellano el libro lleva un título un poco extraño, El nuevo orden social. Uh-huh. Sí. Nuevo orden Bueno, social. el título original es Los aspectos fundamentales de la cuestión social, pero así no le iba a comprar nadie, entonces le pusieron otro nombre. Bueno, el nuevo orden social. Después hay otro que se llama Futuro Social, muy recomendable. Futuro Social, para tomar impulsos para este momento. Allí se describe algo que voy a describir muy esquemáticamente ahora. ¿Tengo unos minutos todavía, Sergio? Sí, tenemos, sí, claro. Sí. Y son los tres fenómenos conformadores del organismo social. El primero es el que estuvimos hablando todo este tiempo, que es el despertar del individuo a su propia soberanía. Ese es el fenómeno central del organismo social nuevo, el que nos espera en el futuro. Cuando una persona despierta su propia soberanía, reflexiona, revisa, aprende, decide, hace. Reflexiona, revisa, aprende, decide, hace. Y así, una y otra vez. Y para que esto sea posible necesita total libertad. Honestidad, libertad. Por eso, en la esfera cultural por excelencia,
donde rige esta posibilidad de aprendizaje y desarrollo propio, se necesita total libertad. Los libros, los repito, El nuevo orden social y Futuro social. El segundo aspecto es, ¿qué pasa cuando un individuo soberano de repente percibe a otro individuo soberano? ¿Qué pasa ahí entre ambos? ¿Miedo, temor porque el otro es un sí mismo? ¿O un entusiasmo porque puede empezar a ocurrir algo nuevo? Lo primero que pasa es el asumir que el otro es tan soberano como yo. Y al darme cuenta de eso, tengo una experiencia muy maravillosa. Y es, el otro es igual a mí. Es totalmente igual a mí. Es soberano como yo. No es ni más ni menos. Tenemos la misma esencia. Y este es el fenómeno central de lo que Steiner llama la igualdad en la esfera del derecho. Porque dos personas soberanas son las que están capacitadas para pactar entre sí. Son las que tienen la capacidad, y esto es central, subrayen, de serse fieles a sí mismos. Eso significa soberano. La capacidad de tomar decisiones y ser fiel a sí mismos. Y esta es la capacidad básica para poder realizar pactos. Ser confiable. Cuando yo percibo que el otro es soberano, es confiable. Porque yo sé lo que es ser confiable. Porque lo soy. Si digo sí, ¿saben qué? Es sí. Si digo no, es no. Es decir, al tomar una decisión y contársela a otro, yo me comprometo ante el otro a realizarla. Y voy a ser confiable en la medida en que me sea yo fiel a mí mismo. Porque dije que lo iba a hacer y lo voy a hacer. Pactos entre personas de este tipo pueden ser muy poderosos. Porque no hacen falta mecanismos de control mutuo. Porque yo sé, el otro va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Lo va a intentar, va a hacer todo lo posible. No necesito ir detrás a ver si realmente cumple con su palabra. La pregunta es por qué hago pactos con gente que no sean confiables para mí. Otra pregunta. Pero entonces mejor buscar aquellas personas que yo perciba como soberanos y decir, bueno, con estos puedo construir congruencia, Tal cual. coherencia. Coherencia. Alguien escribe ahí. Gracias. Ahora, ¿qué pasaría si salimos al mundo a hacer nuestro acto y nos encontramos con que el otro vive una circunstancia diferente a la mía? Entonces nos damos cuenta que no solamente somos únicos en la esfera espiritual, cultural, libres, que no somos solo iguales en la esfera del derecho, sino que somos diferentes para la esfera económica. Tenemos diferentes necesidades y diferentes recursos. Y entonces ahí se pone todo en movimiento, porque los pactos pueden tener como contenido la posibilidad de intercambiar recursos y necesidades. Alguien tiene una necesidad, me la entrega, yo la percibo y le ofrezco mi recurso. Entonces, ambas situaciones cambian. Yo dejo de tener mi recurso, el otro deja de tener su necesidad. Ha ocurrido una transacción. Una transacción es una mutua transformación gracias al intercambio de recursos y necesidades. Y eso ocurre recién cuando nos damos cuenta que somos diferentes. En esto radican los tres aspectos fundamentales de la trimembración social saludable, y es que el individuo pueda ser libre, que pueda darse cuenta que en su esencia es igual al otro, y que pueda darse cuenta que en su circunstancia es diferente al otro. No es complicado. Solamente hay que darse cuenta.
y asumir que podemos darnos cuenta. El problema cuando uno se da cuenta de algo es que después no puede cerrar los ojos. Ya lo vio. Es Claro. parte de la fidelidad a sí mismo. Por eso mucha gente busca un poquito la comodidad de anestesiarse, cerrar los ojos, prender la tele todo el día. El chupete eléctrico este. Ujú. Y no se hace a la aventura. Y acomodarse en el sillón. Sí, y esa es lo que ahora se llama no volver a la normalidad, ¿no? Sí, No volvamos a esa normalidad, a la no. norma. Vayamos hacia una posibilidad social de encuentros genuinos, honestos, verdaderos, coherentes. Yo me imagino que puede ser interesante. Lo vamos a valorar diferente, Mariano, porque el día que podamos todos abrazarnos nuevamente, nos lo vamos a hacer con unas ganas, con una fuerza y con un ímpetu de espíritu inédito. O sea, nunca nos pasó Empecemos algo hoy, así. Empecemos hoy, claro. así. Empecemos hoy, claro. Así, o bueno, sintiéndolo de alguna manera y haciendo como, digamos, no sé si se puede parafrasear a Mandela, pero bueno, me lo permito un poco, pidiendo un poco permiso a tus palabras, bueno, tratando incluso de imitar algo semejante a lo de él, porque él Sí, después generó todo lo que generó, pero como él quiso, lo que quiso hasta que lo logró, ¿no? Paulo Coelho dice, cuando uno quiere mucho algo, el universo entero conspira para que eso también se dé, ¿no? Un escritor brasileño. Pablo Coelho, Así sí, sí. que, bueno, no sé si Que estamos a era la sacerdote, altura. dicho sea de paso también. Ah, sí, mira, bueno. No sé si estamos a la altura de hacer alguna pregunta, va a ser un poco complejo el tema, ¿no? Algunos aspectos que estuvimos charlando los fui sacando Están de las ahí. preguntas que veo. Así Sí, que sí, algunas claro. fueron apareciendo, ¿sí? Algunas sí, pero bueno, a ver si podemos empezar a ver algunas, si las quieren escribir, porque dar micrófono sería medio complejo. Yo voy a leer lo que escriban, yo lo leo y se lo traslado a Mariano, si les parece. A ver, a ver, a ver. Acá tenemos una. Acá, bueno, la pregunta es, ¿dónde podemos ser libres ahora que físicamente muchos de nosotros estamos, qué buena pregunta, confinados? Bueno, poco lo dijiste, ¿no? Pero, ¿dónde? Pregunta. Sí, la libertad no está en juego con el confinamiento. Eso No, es. esa es la trampa. La libertad no es la posibilidad de hacer lo que quiera, sino de querer lo que quiera. Y comprometerme con eso hasta que sea posible. Recomiendo capítulo 9 de la filosofía de la libertad de Rudolf Steiner. Bueno, todo el libro. Sí, pero Pero para esta pregunta el es 9. el capítulo La idea de la libertad. Ajá. Yo creo A ver. que es una oportunidad para ir a buscar este encuentro con la propia potencia. Por supuesto, estoy hablando ahora quizás de personas que no tienen que salir a buscar el alimento diario. Claro. Nuestra libertad también puede usarse para pensar en las personas que no pueden tener esta charla que estamos teniendo nosotros ahora. Y hacer crecer nuestras ideas amadas desde esa compasión. Acá nos pregunta Carla, ¿cómo podemos hacer frente a la gran tentativa de deshumanización hombre-máquina a que las fuerzas de la oposición nos están llevando? Ahí nombró las fuerzas de la oposición. Interesante, ¿no? Bueno, A ver. no voy a decir nada demasiado raro. Simplemente me gustaría hacer una descripción sintomática, que es con la que todos podemos hacer algo.
ya en el comienzo del siglo XX, fin del XIX, principios del XX, se empezó a popularizar en la aparición de la psicología del siglo XX la dicotomía yo-circunstancia. ¿Se acuerdan? El yo y su circunstancia. Ujú. Bueno, fuerzas opositoras son la circunstancia. Es decir, es todo aquello que se le presenta al yo, todo, ya sea grande o chiquito, que se le presenta al yo como material de trabajo para el día. Depende de la actitud del yo si esa circunstancia se va a transformar en un poder destructivo sobre mí o en una posibilidad de dar un paso de crecimiento. Este es el gran logro de la psicología moderna, darnos cuenta, por supuesto Steiner lo decía, ¿no? Darnos cuenta que las circunstancias no determinan al yo, lo condicionan, pero no lo determinan. Pero como condición, como condicionamiento, como confinamiento, como impulsos sobre el ser humano para que se adapte y se sobreadapte, también son solo un mosquito con lupa, son circunstancias. Siempre y cuando, y este es el punto, el yo esté despierto. El gran desafío que alguien también preguntaba hace un ratito, ¿cómo puedo como maestra ayudar a las familias que están en relación conmigo a dar un paso saludable aquí? Yo creo que podemos ayudarnos mutuamente a pensar estos vínculos saludables. ¿Cuál es nuestra circunstancia? ¿Estamos en una circunstancia de supervivencia? Estamos hablando de personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones sobre sí porque o son niños pequeñitos y todavía están en un mundo de sueño, de ensueño, o tienen que salir todos los días a ver cómo esquivan a la policía porque tienen que ir a buscar el mango. ¿Cómo hacemos para ofrecernos una mirada cálida, compasiva, humana, realmente humana? Estas fuerzas adversarias podemos ponerlas de nuestro lado. Así como teníamos el ejemplo de darnos cuenta que somos un riesgo para el grupo. ¿Somos un riesgo para el grupo? Lucifer me quiere invitar a la vanidad y al que me importan los demás. Ahriman me invita al control y a la seguridad, la búsqueda de seguridad. Muy interesante. Uh-huh. Pero yo puedo, entre medio, decir, momento, yo me identifico, me doy cuenta de mi soberanía, pero no lo transformo en vanidad, sino que lo pongo a disposición. Y me doy cuenta de mi capacidad de acción y de mi conocimiento del mundo que puedo poner al servicio de mis ideas amadas para estructurar la vida. Pues venga, Lucifer y Ahriman, y ahora ¿saben qué? Ustedes van a hacer lo que yo diga y no al revés. ¿Saben dónde tenemos, para los que conocen las iglesias en la comunidad de cristianos, en el altar en la comunidad de cristianos tenemos varios elementos, pero básicamente 3 ambientes? Escalones, todos cuadraditos así, ya saben de quién estoy hablando, Uh-huh. todos puntiagudos y así, duro, suelo, rígido, firme, pero está puesto abajo de los pies de un ser humano. Tenemos en el centro el altar y arriba, ¿qué tenemos? Un cuadro despampanante, lleno de colores, movimientos, propuestas. Esos son elementos luciféricos. No sé si se habían dado cuenta. Pero ¿qué hacen? Nos presentan a Cristo. Esa es la redención de Lucifer. Los escalones son la redención de Ahriman.
Y el cuadro es la redención de Lucifer. Y en el medio vamos a trabajar juntos. No se Juntos trata a la de par. extinguirlos, sino que se trata de ponerlos al servicio de lo que consideramos bueno, bello y verdadero. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Acá pregunta Nora, ¿puede ser que el cuerpo reaccione con algún otro tipo de patología, entre comillas, para no contagiarse? O sea, pone el no contagio como una patología. No sé si es tan así, ¿no? Sí, en los casos de reacciones alérgicas, de hiperreactividad. Ajá, La hiperreactividad alérgica es mostrar otro síntoma de una enfermedad para deshacerse del anterior. Un rechazo desmedido. Es un claro. síntoma de una enfermedad que rechaza la que no quiere recibir, digamos. Pero se Sí, pierde entonces la posibilidad de un de tomar aprendizaje. equilibrio, de tomar Claro. equilibrio. En qué Demasiada reacción. consiste la actividad inmunológica? No consiste en rechazar todo lo que me da mal. Para nada. La actividad inmunológica es nuestro sistema de aprendizaje a nivel corporal. Se abusa de él con la hiperestimulación a través de las vacunas y por eso lo destruimos, pero no deja de ser justamente algo que se sabe en la biología, es la manera en que la organización del yo puede aprender a nivel corporal. Esa es la inmunidad. Inmunidad no significa estar apartado de los peligros, sino significa tener una posibilidad de encuentro de tal manera que nos modifiquemos juntos y crezcamos. Ese es el misterio de la organización del yo en cuanto a la inmunidad. La capacidad de aprendizaje terrenal, corporal, es algo maravilloso. Hace poco un grupo de médicos en San Pablo decía que no se está enfermando del coronavirus el que peor tenga sus defensas, sino aquel que más desvitalizado esté. O sea, esto es lo que hablamos al principio de mostrarle a este mamut, a este virus, un perfil vulnerable, ¿no? Acá preguntan, ¿cómo acompañar a los jóvenes en este momento en el que se sienten tan angustiados, con tanta incertidumbre de cómo será volver a la escuela si es que se vuelve? Muchos de los que cierran el ciclo de la secundaria están sintiendo que en este momento todo está perdido, pregunta Evelyn. Entonces, ponerle adultos encontrados. O sea, A los ayudarlos con nuestro jóvenes. yo, claro, Presentarles adultos encontrados si todo está perdido. claro. Animarse a ir al encuentro de los que están buscando y ser parte de su camino entonces. Muchas veces decimos, uy, el mundo está tan difícil para los jóvenes, pues entonces hagamos el mundo. O suponemos que el mundo lo tiene que hacer otro. Si el mundo nos parece que no está saludable para los jóvenes, vayamos al mundo a hacerlo saludable para los jóvenes. O somos tan vanidosos que queremos que alguien nos sirva. Si amamos a los jóvenes como cada uno puede hacerlo, pues manos a la obra. ¿Y saben qué? Están ansiosos de encontrarse con nosotros. Por supuesto. ¿No, Violeta? Puedo dar el ejemplo, puedo dar un ejemplo, mira, puedo dar el ejemplo. Yo tengo dos hijos, uno de 20, otro de 17, y el más chiquito se empezó a sentir verdaderamente muy mal, porque él quería hacer como una especie de, a ver, bueno, yo me voy a tratar de quedar en mi casa, no voy a salir, no voy a salir, no voy a salir, pero ahora ya se estaba sintiendo verdaderamente muy mal. Y te digo,
salimos a caminar unas cuadras, llegamos a un parque, le dimos la vuelta al parque. Tienen que ver de qué manera volvió a la casa, volvió de una manera diferente. Entonces, es como que creo que tomó conciencia o empezó a darse cuenta que había otra realidad posible, que no era que estaba todo así, ¿no? Y que de ahí no se iba a poder salir. Así que bueno, es un poco lo que estás comentando, Mariano. Dicen acá, a ver, Rebeca, hablamos de libertad interior, del discernimiento, de la voluntad. ¿Cómo se practica corporalmente? ¿Cómo se lleva a cabo en este aquí y el ahora, esta libertad interior? ¿Cómo se la pone en el cuerpo la libertad? Pregunta, ¿no? El cuerpo tiene para nosotros básicamente dos regalos para darnos. Uno es la capacidad de percibir el mundo y otro es la capacidad de transformar el mundo. Son las dos grandes posibilidades que el cuerpo nos da: percibir y transformar. En el medio estamos nosotros, en nuestra honestidad, en nuestra capacidad de unirnos con lo que pasa, etc. Y de tomar decisiones, lo que decíamos antes. La libertad la vamos a poder realizar a nivel corporal a través de nuestros actos y de nuestras percepciones. Animarnos a percibir el mundo. Este es el gran problema de la virtualidad también, que dejamos de percibir el mundo. Entonces, todo nuestro organismo sensorial se desvirtúa. El problema, por ejemplo, que hay con el desarrollo sensorial en los niños por escuchar música grabada es que la persona no está ahí, la que canta, por ejemplo. Por lo tanto, el sentido del yo no tiene a dónde agarrar nada, porque no está. Queda solamente una consecuencia de lo que esa persona hizo. Pero es una ilusión como si estuviese la persona. Entonces, el niño que no realiza un proceso intelectual al escuchar música grabada, dice, siente. Con el sentido del oído escucho. Bueno, con los ojos no, entonces no los necesito. El gusto tampoco, entonces no le presto atención a todos esos sentidos. Con el sentido del yo no hay nadie ahí, tampoco lo uso. Y se va entrenando a no percibir al yo cuando esté. Se va atrofiando un sentido y se pierde la integración del organismo sensorio. Este es uno de los grandes problemas en este momento. Y la integración del organismo sensorio es fundamental para que el ser humano tenga un encuentro realista con el entorno y pueda luego interactuar con él. Vemos, ¿no?, toda la gente que daña a otro porque no lo percibe, no se da cuenta que el otro es un ser humano. Vamos a poder realizarnos libremente en la medida también en que cuidemos nuestro desarrollo saludable e integral, especialmente en la infancia. Y claro, al día de nacer, ¿cuánta hiperestimulación a un sistema inmunitario que no puede responder por sí mismo hay? ¿Alguien me lo explica, por favor? El mismo día que nacen 3 vacunas juntas, ¿no? Bueno, en fin. Acá preguntan, ¿cómo podemos interpretar esto que decís a la luz de lo que acontece actualmente en los barrios populares? Por ejemplo, en relación a la fortaleza anímica y la potencia moral que mencionabas, como necesarias a la hora de evitar el contagio, por ejemplo, entre otras cosas. Pregunta Galaxy. Es maravilloso. Es el fenómeno que hablábamos antes de Francisco de Asís. La potencia moral es la que construye la salud. El mismo fenómeno lo tenemos en muchos testimonios de los campos de concentración. Que personas que habían podido tomarse a sí mismas moralmente en los campos de concentración no se enfermaban siendo parte de los concentrados, no de los soldados. Y podían ayudar a otros incluso. ¿De dónde viene esa fuerza?
Ah, pará, la fuerza vital no venía del azúcar y todo eso. No, no, no. La fuerza vital viene del entusiasmo y del amor por la idea amada. No viene del azúcar, ni de la sal, ni de nada de eso. Todo eso es, como decía Steiner, combustible, nada Ujú. más. Pero la voluntad se llena de vitalidad con lo que viene desde el pensar, no con lo que viene desde la comida. Cuando podemos percibir que personas están sufriendo, nos debería incomodar un poquito, ¿no? No, pero nos puede incomodar. Depende de lo que cada uno haga. Y yo creo que una persona que actúa con genuina potencia moral en situaciones muy difíciles no tiene por qué tenerle miedo a ninguna enfermedad. Porque las enfermedades no ocurren por contagio. Pero pregúntenle a un médico antroposófico para eso. Bueno, vienen por vulnerabilidad y por unas cuantas cosas más. Esta palabra que vos mencionabas, entusiasmo, ¿no? Entus Deus, o sea, cuando en vos, cuando en ti, cuando en todos, puede habitar el Dios este que, bueno, que hasta nos dio la vida, que dio la vida por nosotros, pero bueno, esto, o sea, cómo uno puede entusiasmarse cuando uno puede divinizar lo que piensa, lo que siente y lo que actúa, pero porque ya está completamente en eso y no en ninguna otra cosa. O sea, es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí, Sí. sí. No, iba a decir que la compasión es una gran maestra en esa divinización. Acá María nos dice, yo estoy trabajando en los barrios y en un dispositivo de encierro y confío en no enfermar, aunque estoy muy expuesta. Incluso si un joven necesita de mí, de mi abrazo, se lo doy. Y siento cada vez más, dice, inmunidad a este virus justamente por lo que está haciendo. Y no tiene miedo. Así que bueno, aplaudir, porque Por supuesto que hay situaciones que son muy fuertes. O sea, si alguien me pega un palo en la cabeza, más vale, probablemente tenga una herida. Es decir, no somos temerarios. omnipotentes temerarios, sino que necesitamos ser, esta es la otra parte, para no tornarnos eh, supuestos vanidosos Claro, temerarios, ser inmortales. inteligentes moralmente. Claro. Pero la inteligencia va a estar al servicio de esa moralidad y va a ayudarme a realizar actos plenos de sentido. Si en algún momento quiero salir porque siento que hoy no puedo, entonces daré un paso atrás también. Porque si no, digamos, la temeridad también es un aspecto de la vanidad, Esa del pregunta. creerse invencible y todo eso, ¿no? Uh-huh. Este es uno de las preguntas, ¿no? Mirá la que acaban de hacer acá Nicolás. Estas plantas maestras, ¿no? Él dice, como el peyote, ¿ayudan o ya están obsoletas para el alma consciente? Bueno, es un Depende tema del uso. claro. Ya lo dijo nuestro gran maestro médico hace muchísimos años, depende de la dosis y del para qué. Es decir, depende de si fue domesticada, no de la planta. El peyote, como una planta activa o que puede relacionarse con nosotros, es cuestión de ver de qué manera la usamos como medicina, no como diversión y qué sé yo, porque hay que preguntarse a uno mismo qué es lo que uno está pidiéndole a esa planta. Y si le pide algo que no provenga del núcleo moral, nos va a enfermar. Uh-huh. Y la planta no va a estar muy contenta de hacer eso. Preguntémosle al peyote cómo se siente en este momento de hacerle mal a tanta gente. ¿Qué sentiría el espíritu del cannabis
cuando se lo usa meramente para no sé qué. Depende de la dosis y depende de la manera en que uno interactuó con esa planta. Es decir, necesita de alquimistas para transformarse en una medicina. No vale ir y decir... Eso se llama drogadicción, gente. Es otra cosa. Y vale lo mismo para el chocolate. Tiene que ver con qué lugar tiene el yo en el proceso de encuentro con uno u otro ser. Siempre lo mismo. Puedo ser adicto a una persona. Puedo ser adicto a la iglesia. Siempre depende de lo mismo. Siempre depende de si podemos tener encuentros soberanos. ¿Para qué voy a ir a buscar el peyote? El peyote en sí es una criaturita de Dios, igual que Lucifer. Es una criaturita de Dios. Los encuentros soberanos, como algunos los llaman empoderarse de uno mismo, ¿no? O sea, cuando uno se habita, cuando uno se domina y cuando uno está con uno, bueno, ya las cosas son de otra forma. Es así. Y si no, ponerse a merced de los vientos, porque ¿cuántos hay que prueban estas sustancias y las prueban y las prueban y después resulta ser que no teniendo esta manera, digamos, domesticada de poder dominarla, son dominados por la sustancia y la sustancia los lleva no sé por dónde, ¿no? Es como que abren, porque esto abren una especie de portal donde después fluyen demasiadas fuerzas. Es como, no sé, estar en una casa y de repente está soplando el viento y hay mucho huracán y resulta que, a ver cómo es el viento y abrimos más la ventana para que se vuela todo y se termina Sí, volando todo. Y es así, es ¿no? un muy buen ejemplo porque muestra que el factor de salud es la soberanía del yo. Tal cual. Corporalmente es la organización del yo el manantial de salud. Hay una parte de Steiner que es difícil, ¿no?, de explicar. Él dice que toda enfermedad ya es un intento de curación. Entonces ya en la enfermedad está operando la curación. Es difícil, digamos, como para explicarlo, pero es así. Y entonces toda esta cuestión es, digamos, la antesala de un gigantesco, todavía ni lo sabemos, gigantesco cambio que nos viene a todos como humanidad. Y ahí estamos, o sea, estamos, ¿no?, como Sí, dialogando. pero Y viene como posibilidad, no como una realidad ya lista, no, como ¿sí? Porque posibilidad. nos toca a nosotros construirla. Esta es la quizás primera época en la que tenemos la posibilidad de construir nuestro futuro de manera concreta. Ujú, Ujú. claro. Sí, Y nos toca asumirla. Esa es la invitación en realidad. a los que más se les dé, más se les pedirá, ¿no? Entonces tenemos eso, Sí. ¿no? Es así. Bueno, Ahí Sergio, vamos. yo Sí, me tengo ya que estamos con ir. la hora. Ya Son estamos las con la hora, Mariano. 10 menos cuarto de la noche acá. Ahí está, no, sí, mucho. Te agradecemos muchísimo. Yo no sé, sobre el final suelo hacer, pero solamente para que saludemos. Voy a abrir micrófono por si alguno quiere decir algo, como para saludar, Solo y salimos, ¿sí? Perdón, ahí te doy, porque estoy tratando de mover esto. Espera, espera. Ahí, a ver si te podés dar audio. Ahí Solo va. digo que mi mail, mi WhatsApp están a disposición, se lo Todo. pueden pedir a Sergio o como quieran. Hay varias personas que están aquí presentes que tienen los medios de contacto. Están a disposición, no dejen de tomar contacto si así lo desean. Me alegro Incluso mucho. si hubiera alguna pregunta que no haya sido contestada, quedó escrita acá y se le vamos a hacer llegar la respuesta. Así que bueno. Tenemos nuevos proyectos en el seminario de sacerdotes, para jóvenes sobre todo. Eh, Así que los que estén interesados avísenme para no usar tanto tiempo ahora y Cierto. me escriben. ¿Querés Gracias. decirnos cómo va a ser la charla que vas a tener mañana?
Porque de No la repente... sé. Ah, bueno. Pero hay Es siempre una aventura. Sí, Mañana hay una ¿en qué charla horario? Sí, que sí, está organizando gente de Chile. El horario es, ya te digo, a las son 7, dice Leandro. mis 10 de la noche, o sea, las 5 de la tarde de Argentina. Ajá, ok, bien. 5 de la tarde de Argentina y cada uno, de acuerdo a su lugar, ajusta su reloj. Bueno, muchas gracias, Mariano. Realmente un placer A tenerte vos, aquí. Sergio, gracias por este espacio y adelante. Maravilloso todo lo que nos has ilustrado. Así que bueno, nos queda este sentir en el alma, es toda esta vibra impresionante que nos has transmitido. Así que bueno, gracias a todos y nos estaremos viendo prontamente. ¿Sí? Gracias. De esto va a Chao. quedar una Hasta cada grabación para el que momento lo quiera, y lo puede vamos pedir. para adelante. Vamos para Chao, adelante, María. chao. Gracias, muchas gracias. Si alguien quiere activarse, se activa y saluda. Vamos a ir terminando acá. Los miro un momento a todos, así me despido más Sí. conscientemente. Ah, miren todo lo que están ahí. Gracias, hola gigantes. Llegamos hasta 350 en un momento, ¿eh? Qué hermoso. 358. Hola, Eileen, Lara. Qué bárbaro. Dania, mirá. Leila. Hola a todos, chao. Zoe, mi familia. Marce. Todos. Bueno, voy recorriendo así todo. Hola, Luis. ¡Wow! Me quedaría 3 horas más. Podés mirar ¡Guau, guau, guau! las ventanas. Bueno, díganle a la gente de por ahí que ponga aviones y me deje viajar, che. Cierto. Que habiliten. Que habiliten. Bueno, gente lindísima, que estén muy bien. Vamos para adelante. Vamos para adelante, construyendo. Así es. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Gente de Gracias a Córdoba, todos. chao. Nos vemos prontamente. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Qué bárbaro. Hace mucho que no los veo, gente linda. Bueno, chao, chao, chao. Chao. Adiós. Chao, Luis. Ahí te veo, amigo. Adiós. Les avisaremos de próximas charlas. A las 20 tenemos el curso con Rufo García Rubio. Si alguno después quería estar, después me dice. Nos vemos prontamente. Antroposofía para Todos seguirá haciendo charlas en lo sucesivo. Muchas gracias. Que tengan todos una excelente tarde y tendrán la grabación de esto prontamente. Gracias. Muchas gracias a todos.